El Kremlin se está preparando en este momento para disturbios masivos en toda Rusia. Han aparecido señales directas de que Vladimir Putin se está preparando para una movilización masiva en Rusia. En particular, el Instituto para el Estudio de la Guerra señaló lo principal en su informe del 22 de julio. El Kremlin está creando condiciones para una nueva movilización, la posible introducción de la ley marcial y, lo que es importante, se está preparando para disturbios civiles dentro de Rusia que esta movilización podría provocar. Además, las pruebas de esta preparación para los disturbios son concretas. El 21 de julio, la Guardia Nacional de Rusia publicó un proyecto de enmiendas que amplía sus reglas de defensa civil para proteger a la sociedad rusa de peligros no especificados. Lo que es importante, durante el periodo de movilización, la ley marcial y en tiempos de guerra. Esta formulación de peligros no especificados en el documento de la Agencia de Seguridad, que está subordinada directamente a Vladimir Putin y se encarga de dispersar protestas, significa exactamente una cosa: esperan que la gente salga a las calles. ¿Por qué saldrán? Porque Putin está preparando una movilización. Y ya al día siguiente, el 22 de julio, la Duma estatal aprobó en un solo día y en 3 lecturas una ley que abre el camino al frente para los condenados por bandidaje, participación en organizaciones criminales, contrabando de drogas y armas. Y ahora se informa que Putin está tratando de apresurarse a tapar la brecha urgente en el frente con presos. Y según la inteligencia ucraniana, en otoño Rusia planea movilizar al menos a 500.000 personas. En fin, sigamos analizando los hechos. ¿Qué se ha aprobado en Rusia? ¿Qué leyes? ¿A quiénes se enviarán primero al frente? ¿Cuándo esperar la movilización? ¿Y qué significa todo esto para el frente? Me llamo Alexei Pechi y vamos a analizar este tema, pero antes de empezar les pido, suscríbanse a este canal de YouTube. Estamos acercándonos a los 300.000 suscriptores, así que les agradeceré personalmente su suscripción. No toma mucho tiempo, es solo un segundo, y se los agradeceré, es muy importante. Así que empezaré con lo más reciente y concreto. El 22 de julio, la Duma Estatal de la Federación Rusa aprobó un proyecto de ley gubernamental que amplía el grupo de convictos que pueden firmar contratos con el Ministerio de Defensa. En el periodo de movilización y en tiempos de guerra, esto es importante, escuchen bien, en el periodo de movilización y en tiempos de guerra. La cuestión es que Vladimir Putin quiere enviar aún más presos a la guerra y ya firmó esta ley. La lista de artículos por los cuales ahora se puede ir al frente en lugar de ir a la cárcel es de solo 11. Voy a repasar brevemente los delitos del Código Penal de la Federación Rusa. Esto incluye el contrabando de dinero en efectivo, drogas, armas, explosivos, materiales nucleares y agentes biológicos patógenos, así como el crimen organizado. El tema nuclear incluye el manejo ilegal de materiales nucleares, el robo y la extorsión de materiales nucleares. Además, la infiltración en instalaciones protegidas, la violación de la seguridad en instalaciones del complejo energético, la pérdida de documentos con secretos de Estado y la organización de migración ilegal. Las penas por estos delitos son severas. Por bandidaje y participación en organizaciones criminales se puede recibir hasta 15 años y por las partes más graves del artículo sobre contrabando de drogas se prevé incluso cadena perpetua. En resumen, Vladimir Putin decidió que toda esta chusma debe ser sacada de las cárceles y enviada a pelear porque ya no hay suficientes soldados. Pero lo repito una vez más, aquí hay un punto importante, una salvedad importante. La Duma estatal aprobó un proyecto de ley que permite enviar a todos estos presos a la guerra durante el periodo de movilización y en tiempos de guerra. Y Putin firmó rápidamente esa ley. Aquí, por así decirlo, quédense con esta idea, porque vamos a volver a él en un momento. El proyecto de ley fue presentado en la Duma estatal. Lo presentó el viceministro de Defensa, jefe de la Dirección Principal Político-Militar de las Fuerzas Armadas de Rusia, el general del ejército Víktor Gorymykin. Y aquí está su principal tesis sobre la esencia de la ley. El documento aumentará el número de rusos sujetos al servicio militar y contribuirá a los esfuerzos de Rusia para reclutar militares para la guerra en Ucrania en 2026. Es decir, el objetivo se ha expresado directamente: reclutar a más personas para la guerra contra Ucrania. Gorymykin prometió que los condenados que firmen un contrato servirán en unidades especiales bajo un control reforzado, separados de los militares contratados sin antecedentes penales. Básicamente, son batallones de castigo. Fue reveladora la pregunta de los diputados sobre si no se repetirá la historia con el grupo Wagner, que también reclutaba presos en las cárceles y luego esos presos organizaron un motín.
La respuesta de Gorymykin fue que no solo el Ministerio de Defensa trabajó en el proyecto de ley, sino todo el bloque de seguridad, incluyendo la Fiscalía General, el Comité de Investigación y la Corte Suprema. Por eso dice, no hay que temer un motín. Y también está clara la razón de la prisa aquí. ¿Por qué no se apresuran a enviar a estos presos al frente? Según los datos de Medusa, en los últimos meses en Rusia ha ido disminuyendo de manera constante la cantidad de personas que desean firmar contratos de manera voluntaria. Incluso a pesar de los grandes pagos en efectivo, se acabaron los voluntarios, solo quedan, como dicen, por la fuerza, solo los presos. Bueno, como pueden entender, Putin, por supuesto, no puede arreglárselas solo con presos. Los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra lo señalan en su informe del 22 de julio. El Kremlin está creando condiciones para una posible movilización y una posible declaración de ley marcial en Rusia, y también se está preparando para posibles disturbios civiles como resultado de esta medida. Y luego hay tres elementos con los que el Instituto para el Estudio de la Guerra compone, en general, todo este panorama. Primero, es la ley sobre los condenados del 22 de julio y las palabras de Gorymykin sobre el reclutamiento para la guerra precisamente en el año 2026. Segundo, y en mi opinión lo más importante, estas son las enmiendas de la Guardia Nacional de Rusia del 21 de julio sobre la protección de la sociedad contra peligros indefinidos durante la movilización y la ley marcial. Vuelvan a tomar nota de esto. Ellas cambian claramente las reglas de acción de la Guardia Nacional de Rusia, específicamente para el periodo de movilización y ley marcial. Es decir, ahora, en esta situación, la Guardia Nacional de Rusia ya puede dispersar fácilmente estas protestas. Ahí, en esas condiciones, se establece que la Guardia Nacional de Rusia recibirá más facultades. Simplemente, golpear a los rusos, arrestarlos, destruirlos, si salen a rebelarse y protestar precisamente durante el periodo de movilización y ley marcial. Y lo tercero, y esto es clave para entender toda la mecánica. Además, ya en noviembre de 2025, Vladimir Putin firmó una ley que le permite enviar reservistas a zonas de combate sin declarar la movilización. Y el Instituto para el Estudio de la Guerra ya en ese entonces suponía que el Kremlin usaría esa ley para llevar a cabo una convocatoria parcial y escalonada de reservistas, es decir, una movilización encubierta sin hacer grandes anuncios. Es decir, todo se reduce a que el Kremlin no solo se está preparando para una nueva ola de movilización, sino que también se está preparando para posibles rebeliones de los rusos y, lo que es importante, para reprimirlas. Y ahora ya está llegando mucha información de que a los rusos, a los hombres, simplemente no les están entregando pasaportes para viajar al extranjero. Quien quiera salir de Rusia ya le resulta problemático hacerlo. ¿Qué pasa con la magnitud de la futura movilización? Pues el 18 de julio el jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Andrei Kovalenko, informó que Rusia planea movilizar este otoño al menos 500,000 personas más. Y lo más importante, ¿cómo planean utilizarlos? Según el Centro de Lucha contra la Desinformación, los movilizados se dividirán en dos grupos. El primer grupo, que tendrá menos suerte, después de aproximadamente 2 semanas de entrenamiento, será enviado de inmediato al frente en Ucrania para cubrir las bajas. Al segundo grupo lo entrenarán por más tiempo y lo utilizarán para extender la línea del frente y crear nuevos frentes de amenaza cerca de la frontera ucraniana. Esto último es una amenaza directa de abrir nuevos sectores del frente. Es decir, no es un refuerzo donde ya están combatiendo, sino un intento de obligar a Ucrania a dispersar sus fuerzas en nuevas direcciones. En cuanto a los plazos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ya sugirió que Rusia podría anunciar una movilización en octubre de 2026 justo después de las elecciones a la Duma estatal, programadas para el 20 de septiembre. La lógica es simple. Las elecciones son el punto de partida, después del cual Putin puede tomar nuevas medidas de escalada, porque anunciar una movilización antes de la votación es políticamente peligroso. Y después de las elecciones ya no importa, se puede anunciar lo que sea. Y la principal motivación es el dinero. La movilización le permitirá al Kremlin evitar gastos significativos en la contratación de nuevos soldados por contrato, porque un movilizado le cuesta al presupuesto mucho menos que un contratado con bonificaciones de millones de rublos. Zelensky también advierte que además de la movilización, Moscú todavía tiene otras opciones para intensificar la situación. Esto es una demostración de nuevos éxitos militares o presión sobre otros países. El presidente subrayó que Ucrania está calculando estos riesgos y que hay que prepararse de antemano para tales decisiones del Kremlin.
Y les recuerdo que antes, el 18 de mayo, el subjefe de la oficina del presidente, el general de brigada Pavel Paliza, habló de lo mismo, que Putin podría considerar el escenario de anunciar una movilización justo después de las elecciones a la Duma estatal. Y después presentarán cifras que explican para qué se está organizando todo esto. Rusia pierde hasta 38.000 personas cada mes. Al mismo tiempo, el ritmo mensual promedio de reclutamiento de soldados por contrato ha bajado a 30.000, es decir, hay un déficit de alrededor de 8.000 personas cada mes que simplemente no hay con qué cubrir. De ahí la ley sobre los presos. Conversaciones sobre 500.000 movilizados y así sucesivamente. Ya no hay suficientes soldados por contrato en Rusia, cada vez hay menos voluntarios, incluso por mucho dinero. Entonces solo queda sacar a esos presos de la cárcel o la movilización forzada. Sin embargo, Vladimir Putin puede optar por la escalada. Y el observador político-militar del Grupo Resistencia Informativa, Alexander Kovalenko, considera que una movilización adicional en Rusia teóricamente podría cambiar la situación en algunas zonas del frente. Sin embargo, su efecto será limitado. El asunto es que la preparación de 2 semanas, de la que habla el Centro contra la Desinformación, no es realmente una preparación, es solo una formalidad, y esas personas se convierten en material desechable para los asaltos, no en unidades de combate efectivas. El problema de Rusia no es solo la cantidad de personal, sino más bien el equipo, la munición y la logística. Y con eso, después de nuestros ataques a las refinerías y almacenes, les está yendo cada vez peor. Por eso, aquí la cuestión no es la cantidad de soldados, sino que hay que llevar a esos soldados al frente, hay que vestirlos, hay que tener suficiente combustible, hay que tener una logística que no sea vulnerable al fuego enemigo, y de eso los rusos cada vez tienen menos. Pero tampoco se puede subestimar la amenaza. 500.000 de personas sigue siendo una posibilidad de crear presión en varias direcciones al mismo tiempo e intentar estirar nuestra defensa. Por eso Zelensky dice que la principal prioridad de este invierno es la estabilidad de la línea del frente. Es una cuestión aparte por qué la movilización aún no se ha anunciado oficialmente, aunque todo ya indica que de hecho se está llevando a cabo y el trabajo preparatorio ya está en pleno apogeo. Así que, según los propios medios rusos, una de las razones es que Putin está posponiendo la movilización gracias a la ventaja en misiles balísticos sobre Ucrania. Es decir, por ahora apuesta por el terror de misiles contra las ciudades ucranianas y no por las tropas. La segunda razón es política. Las elecciones a la Duma estatal son el 20 de septiembre. Anunciar la movilización antes de la votación seguramente arruinaría su imagen. Aquí lo explicaré. Muchos dicen que, bueno, por Dios, esas elecciones en Rusia de todos modos las van a manipular, que todo eso es una tontería total. El asunto es que, por un lado, parece que sí, pero en realidad no es así. El asunto es que para Putin es vital mantener esa fachada. El asunto es que la autocracia de Putin siempre se ha cubierto con una fachada de democracia. Es una democracia híbrida, como la llaman los propios rusos, y su esencia radica en que, para mantener el poder autoritario, se necesita un apoyo significativo de la sociedad. O sea, no piensen que en Rusia todo es solo manipulación. No, allá realmente hay una enorme cantidad de rusos salvajes y sucios que van y votan por Vladimir Putin. Y para Putin es sumamente importante mantener esa imagen de que realmente la gente va y vota por él. Está claro que si es necesario, él se agregará los porcentajes que quiera sin ningún problema. Todo eso se hace fácilmente en un país autoritario, pero la imagen de que lo apoyan es sumamente importante para él. Especialmente autócratas como él, que intentan construir una fachada, para ellos es muy importante estar atentos a los índices de aprobación. Por eso, no piensen que para Putin las elecciones no significan nada, que no les presta atención, sí les presta atención y mucha. Y en tercer lugar, el miedo a la reacción de la sociedad. Por eso la Guardia Nacional de Rusia prepara de antemano reglas para casos de amenazas no especificadas. Y el Kremlin está perfeccionando el mecanismo de reclutamiento encubierto de reservistas según la ley firmada en noviembre de 2025 para no anunciar la movilización abiertamente y reclutar a la gente de manera silenciosa y por etapas. Resultado, la Duma estatal aprueba en un solo día una ley que envía al frente a bandidos y narcotraficantes. La Guardia Nacional de Rusia está preparando la ampliación de sus facultades en caso de peligros indefinidos, especialmente durante la movilización y la ley marcial. Y el Instituto para el Estudio de la Guerra registra la preparación para la movilización, la posible ley marcial y los disturbios.
La inteligencia ucraniana menciona una cifra. Son 500.000 personas este otoño, con la división entre aquellos que serán enviados a asaltos como carne de cañón en 2 semanas y aquellos con los que extenderán la línea del frente. Para nosotros, la conclusión es simple. En otoño e invierno debemos prepararnos para el intento de Rusia de aplastarnos con su número. Mal entrenada, poco numerosa, mezclada con criminales de batallones penales y así sucesivamente. Pero sin embargo, es una masa. La respuesta a esto es lo que estamos haciendo. Drones, ataques de largo alcance contra su retaguardia, fortalecimiento de la defensa y producción de nuestros propios misiles interceptores. Bueno, y dentro de Rusia, esta movilización también afectará al propio Putin. Ya hoy están preparando a la Guardia Nacional de Rusia para dispersar a aquellos a quienes ellos mismos intentarán enviar a la muerte. En general, hay que entender que Putin está en agonía y que está intentando aumentar el grado de escalada. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, presionen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.